Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida a este nuevo acto del Forum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Dentro del ciclo que venimos dedicando a las elecciones del 24 de mayo, hoy tenemos el placer de recibir a la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, doña Esperanza Aguirre, y también la satisfacción de que haya aceptado presentarla don José Manuel Soria, ministro de Industria. Querido ministro, la tribuna es suya. Señora delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, señor secretario de Estado para Relaciones con Europa, señor secretario de Estado de Comercio, presidente de la COE, señor comisionado de la marca España, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, distinguidas autoridades, señoras, señores, querida Esperanza. Quiero en primer lugar agradecerte la oportunidad que me brindas. Para mí es un auténtico honor poder presentarte en el día de hoy en un acto que, como comprenderán todos ustedes, no requiere ningún tipo de presentación, porque si hay una persona, una mujer, una política de reconocida trayectoria, experiencia y prestigio político en Madrid, esa es Esperanza Aguirre. Hace unos días Esperanza me llamó invitándome a participar en este acto para hacer alguna reflexión a modo de presentación. Y ello hago. No necesita presentación, como les decía, por la trayectoria política dilatada que ha tenido desde hace prácticamente algo más de 20 años, que se inició en política nacional cuando en el año 1996 el presidente Aznar la nombró ministra de Educación, Cultura y Deporte. Quiero recordar que en aquellos momentos yo tenía responsabilidades en la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Su impulso fue determinante para poder concluir con la financiación adecuada por parte del Ministerio de Cultura de una de las obras más emblemáticas que tenemos en la Comunidad Autónoma de Canarias, que es el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Pero antes de ser ministra ya había tenido una dilatada experiencia política municipal que se había iniciado en el año 1983 en el Ayuntamiento de Madrid, donde a lo largo de varios años asumió distintas responsabilidades en el ámbito de la cultura, deporte, juventud, medio ambiente y también como primera teniente de alcalde. Pero también ha tenido responsabilidades importantes desde el punto de vista parlamentario, habiendo sido la primera mujer que ha asumido, la primera y la única que ha asumido la presidencia de la Cámara Alta en España, así como la primera mujer presidenta de la Comunidad de Madrid durante muchos años. Por tanto, pocas personas tienen en España la trayectoria y la experiencia política variada, heterogénea, en distintas instituciones, como la trayectoria que tiene Esperanza Aguirre. Sin embargo, quiero decir que la vocación de servicio público de Esperanza no es solo una vocación que esté referida al ámbito de la actividad política, puesto que ya con anterioridad de iniciarse en política en el año 1983, había tenido responsabilidades en la Administración General del Estado, en el Ministerio de Turismo, donde había entrado en el cuerpo de lo que antes eran los técnicos de Información y Turismo, posteriormente integrados en el cuerpo de técnicos de administradores civiles del Estado. Y quiero decir que para mí fue un auténtico honor y una satisfacción poder contar
con Esperanza Aguirre como asesora de mi gabinete en el Ministerio cuando muchos años después dejó la situación de excedencia por servicios especiales y se reintegró en la Administración General del Estado. Yo, Esperanza, no estoy empadronado en Madrid, no soy votante de Madrid, soy votante en mi propia circunscripción, en la provincia de Las Palmas y en Las Palmas de Gran Canaria, pero desde luego, si yo fuese votante de Madrid, yo votaría a Esperanza Aguirre como alcaldesa de esta ciudad por distintas razones. En primer lugar, porque con absoluto y total respeto al resto de candidatos y candidatas, me parece que en estas elecciones del año 2015 ningún candidato, ninguna candidata de quienes se presentan a la alcaldía de la capital de España tiene la trayectoria, tiene la experiencia, tiene el bagaje y, sobre todo, el balance de eficacia que ha mostrado Esperanza Aguirre a lo largo de toda su trayectoria política. En segundo lugar, la votaría también porque Esperanza Aguirre, en distintas ocasiones he tenido la oportunidad de saberlo en privado, también en público, hoy estoy seguro que lo vamos a conocer de nuevo. Esperanza tiene un proyecto claro para la capital de España, para la ciudad de Madrid. En tercer lugar, yo votaría a Esperanza Aguirre porque Esperanza Aguirre es una política creíble, es una política que siempre dice lo que piensa y es una política que además piensa siempre lo que dice. Hay una cuarta razón por la que yo personalmente votaría a Esperanza Aguirre como alcaldesa de la ciudad de Madrid. Y es que Esperanza forma parte del Partido Popular. Y el Partido Popular es la primera familia política, con diferencia, en Europa. El Partido Popular es la primera fuerza política en España. Lo es desde hace muchos años en la Comunidad de Madrid y lo es también desde hace muchos años en la capital de España. Y cuando un partido, cuando una fuerza política es la primera fuerza política en un país, en un continente, en una ciudad, en una comunidad autónoma, eso no ocurre por casualidad. Eso ocurre porque detrás hay un proyecto de personas, de ideas, de valores, de principios, que son los que mayoritariamente la sociedad considera que son los mejores para avanzar, para progresar de verdad, tal como Esperanza ha hecho en todas y cada una de las ocasiones en las que se le han encomendado responsabilidades políticas. Y yo tengo el convencimiento, estoy seguro, que a partir del próximo 24 de mayo, cuando se convierta en alcaldesa de la ciudad de Madrid, va a tener nuevamente la oportunidad para demostrarlo. Con todos ustedes, la candidata y próxima alcaldesa de la capital de España. Gracias. Excelentísimo señor ministro de Industria y querido amigo José Manuel Soria, excelentísimos señores secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y de Comercio, excelentísimo señor portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, señor presidente de la COE, señor presidente de la CEIM, de la CEPIME, señor presidente de la Marca España, señora delegada del Gobierno en Madrid, señoras y señores consejeros, alcaldes, alcaldesas, autoridades, señoras y señores. Mis primeras palabras de hoy tienen que ser para agradecerle al ministro la presentación que me ha hecho. Además, me consta que ha tenido que volver anoche de Las Palmas para volverse a ir porque tiene que asistir a un almuerzo este mediodía allí. Muchas gracias, de verdad, ministro. Fue para mí un privilegio trabajar contigo en mi segunda etapa de funcionaria, cuando dejé la primera fila de la política y volví a mi puesto de funcionaria en el Ministerio de Industria y, además, en Turismo, en la Secretaría de Estado de Turismo y en tu gabinete. Además, también quiero que mis primeras palabras sean para agradecerle a Nueva Economía Forum el que me haya ofrecido esta prestigiosa tribuna para hablarles de mi candidatura a la Alcaldía de Madrid.
Y ese agradecimiento lo quiero extender a los patrocinadores de esta conferencia Desayuno, como no puede ser de otro modo, a Red Eléctrica, a British Telecom y a Sisa. Y, señoras y señores, yo quería decirles que cuando el pasado 6 de marzo, María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, me comunicó que iba a ser la candidata de mi partido, el Partido Popular, a las elecciones a la Alcaldía de Madrid, que se iban a celebrar el 24 de mayo, faltaban 79 días para la cita electoral. Y algunos pensaron que era poco tiempo para preparar las elecciones, sobre todo si lo comparan con la vez en que José María Aznar, entonces presidente del Gobierno y del partido, me comunicó personalmente el 9 de julio del 2002 que iba a ser candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Yo entonces era presidenta del Senado, en las elecciones que se celebraban el 25 de mayo del año siguiente. Es decir, que me lo dijo 319 días antes. Pero a mí, el contar ahora con la cuarta parte del tiempo del que tuve en aquella otra ocasión no me pareció una desventaja, por dos razones que me parecen contundentes. La primera, porque en el Ayuntamiento de Madrid, con José María Álvarez del Manzano, que está por aquí, y le quiero agradecer también su presencia, en él he servido a los madrileños durante los 13 primeros años de mi vida política. 13, es la institución en la que he permanecido durante más tiempo. Unos años de los que tengo recuerdos magníficos, y no solo porque entonces era mucho más joven que ahora. Fui concejala en la oposición a la coalición de socialistas y comunistas, entonces no les daba vergüenza presentarse como comunistas, no como ahora, que presidía Enrique Tierno Galván, y que después, a su muerte, fue alcalde mi amigo Juan Barranco. Fui concejala de gobierno en una coalición que formamos, el CDS y la Coalición Popular, hicimos alcalde a Agustín Rodríguez Sagún, a pesar de que nosotros teníamos más concejales que los que tenía el CDS. Y años después, durante 5 años, fui teniente de alcalde, ya con José María Álvarez del Manzano como alcalde, y concejal de Medio Ambiente y de Cultura. En el ayuntamiento, como les digo, hice de todo. Hice mucha política de barrios y de distritos, estuve en Centro, estuve en Villaverde, estuve en Moncloa, tuve responsabilidades en el área de Medio Ambiente y en el área de Cultura, y cuando José María Aznar me llamó para ser ministra de Educación y Cultura en su primer gobierno, en mayo de 1996, era primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, con la responsabilidad de todo el área de Hacienda y de personal. Pues como ven, he estado en el Ayuntamiento de Madrid, es donde más tiempo he estado y donde más he aprendido de la política. Allí aprendí que hacer política es, en primer lugar, escuchar a los ciudadanos. Allí aprendí que los grandes planes políticos pueden estar muy bien, pero que no sirven para nada si no tienen en cuenta los problemas de los ciudadanos. Y allí pude comprobar cómo una decisión acertada sirve para resolver problemas reales que les afectan a muchos ciudadanos. Y por eso no me asustó que me propusieran ser candidata con solo 2 meses de antelación para el día de las elecciones. Y además había una segunda razón, les he dicho que había 2. Una segunda razón muy poderosa para que no me preocupara tener tan poco tiempo. Y es que creo que yo soy una persona absolutamente conocida por los madrileños. Y no me refiero solo a los ciudadanos que conocen mi nombre o que me identifican en las fotos o que identifican mi voz en la televisión o en la calle. Además de conocer mi nombre y mi foto, hay muchísimos ciudadanos que también saben qué es lo que yo pienso, que conocen mi ideología política, que recuerdan algunas de las actuaciones mías en los puestos de responsabilidad que he ocupado. Y eso yo creo que se debe fundamentalmente a que en los 32 años que llevo de vida política he dado la cara siempre. Nunca he rehuido los debates con mis adversarios, incluso con mis compañeros de partido. Siempre he acudido a los medios de comunicación. He acudido a los medios aparentemente más amables, que yo creo que son siempre los más peligrosos para un político.
y a los medios más hostiles, donde yo tengo que reconocerlo, también me gusta mucho acudir. Y además, en los últimos 2 años, he publicado unos 200 artículos de opinión en los que he expresado la mía sobre muchísimos temas de actualidad y he explicado bastantes puntos de mi ideología política. O sea, que como nunca me he callado, sino todo lo contrario, el que quiera saber cómo soy no tiene que esforzarse demasiado en investigar. Le basta con consultar las hemerotecas. Ahí está todo. Y como he dicho algunas veces, tengo que confesarles que una de las cosas de la que me siento bastante satisfecha es de que supero con buena nota esa prueba del algodón que para los políticos son las hemerotecas. Y eso es así, en primer lugar, por la fidelidad que he mantenido a las razones que me llevaron en 1983 a entrar en política y a aceptar ir como representante de un pequeño partido, la Unión Liberal, ese pequeño partido que decían que cabíamos todos en un taxi, pero que el taxi lo pagaba Alianza Popular. Pues yo, a petición del maestro Pedro Schwartz, acepté ir en la lista de la Coalición Popular al Ayuntamiento de Madrid. Y entonces me metí en política porque creía que en la España de los 80, con Felipe González en todo su apogeo, era necesario que alguien levantara la bandera del liberalismo, que defendiera las propuestas liberales frente a las socialistas, que entonces eran muchísimo más que hegemónicas. Y poco después, en 1985, Unión Liberal se transforma en el Partido Liberal y el Partido Liberal me encarga la redacción de su ponencia ideológica. Y yo tengo que reconocerles que cuando releo ahora sus 10 apretadas páginas a 2 columnas, me sorprende gratamente comprobar que sigo totalmente de acuerdo con lo que allí escribí. No he cambiado de chaqueta ni me he disfrazado nunca de nada. Llegué a la política liberal y sigo liberal. Y además creo que hay pocos políticos en España, si es que hay alguno, que haya hecho más discursos ideológicos y que haya escrito más artículos que yo. Desde que entré en política siempre he procurado explicar a los ciudadanos qué es lo que pienso y por qué hago lo que hago. Y explicarlo además muy clarito. Y además de alegrarme el hecho de haberme mantenido fiel a los motivos que me llevaron a la política, pues me alegra también comprobar que, aunque de la teoría a la práctica hay un largo trecho, en todos los puestos que he ocupado he procurado ser siempre fiel a los principios. Es verdad que me hubiera gustado haber sido más liberal en mis actuaciones, por supuesto que sí, pero estoy satisfecha de haber dado pasos muy importantes en la buena dirección. Por ejemplo, en el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, en la lucha por recuperar las humanidades en la secundaria cuando fui ministra de Educación y Cultura. Y en la Comunidad de Madrid estoy satisfecha de haber bajado los impuestos, de la enseñanza bilingüe en la escuela pública, que es enseñar en inglés, no solamente enseñar el idioma inglés, de haber introducido por ley la libertad de elegir médico, enfermero, hospital o colegio para nuestros hijos, de haber acabado con ese constreñimiento en la libertad de abrir los comercios, de haber introducido la libertad de los horarios comerciales, de haber suprimido las licencias para los comercios y haberlas cambiado por la declaración responsable, el informe del técnico y el pago de las tasas. En fin, estoy satisfecha de todo eso que lleva la palabra libertad. Y mis adversarios buscan y rebuscan en las hemerotecas para encontrar alguna contradicción entre mis palabras y mis actos, o entre mis compromisos electorales y las actuaciones posteriores. Y no la encuentran. Yo les estimulo, pero no la encuentran. Ahora, lo que sí han hecho muchas veces mis adversarios es colocarme la etiqueta de neoliberal, ultraliberal, ponerles unos prefijos. Esto de neoliberal es un neologismo que inventaron los restos del naufragio comunista cuando las políticas liberales de Ronald Reagan o de Margaret Thatcher demostraron su absoluta superioridad sobre las marxistas y sobre todo sobre las de la Unión Soviética y sus países satélites. Los progres empezaron a usar esa palabra
para no usar la palabra liberal, porque sabían que liberal es una palabra que está llena de connotaciones positivas. Y lo que es más grave, lo que procuraron es que neoliberal se asociara a la extrema derecha. Yo lo siento por mis adversarios. Yo entré en política como liberal y sigo liberal, sin prefijos que quieren ser insultantes. Porque también en esto gano la batalla de las hemerotecas, porque no ha habido nadie que haya podido encontrar una declaración mía o alguna decisión con la menor palabra de cercanía o complacencia hacia posiciones de la extrema derecha, ni mucho menos, y ninguna actuación. Por cierto, que es muy curioso comprobar cómo la animadversión contra Reagan y Thatcher sigue viva entre los izquierdistas nostálgicos, no sé muy bien de qué. Pues yo creo que solo por haber contribuido como contribuyeron ellos a que cayeran pacíficamente las dictaduras comunistas de detrás del telón de acero, merecen el respeto, la admiración y el agradecimiento de todos los que amamos la libertad. Y por eso yerran el tiro los que creen que me pueden ofender llamándome la Thatcher española. Pero ¿qué más quisiera yo? En fin, que como he intentado explicarles hasta aquí, no me preocupó que solamente hubiera 2 meses y medio para preparar las elecciones desde la llamada de María Dolores de Cospedal, encomendándome la responsabilidad de ganar la alcaldía de Madrid. Porque soy muy conocida, porque conozco muy bien Madrid y conozco muy bien el Ayuntamiento de Madrid. Y soy conocida porque siempre he hablado claro y he procurado huir de eso que los anglosajones llaman, hablando del lenguaje político, bullshit, o que los franceses llaman la langue de bois. Y en España empieza a llamarse ya hablar en politiqués. Eso se lleva mucho, pero yo no lo uso. Y eso hace que muchas personas estén radicalmente, o sea, esto, el hablar claro, hace que mucha gente esté radicalmente en contra de mis ideas, pero también que otras muchas estén a favor. Y si hacemos caso a las últimas 4 elecciones celebradas en Madrid, las personas que están a favor son más de las que están en contra. Eso es la política, creo yo, hablar desde la convicción, decir las cosas claras y ser consecuente con las ideas propias. Y que te vote el que quiera, porque el que en política quiera caerle bien a todo el mundo o es un mentiroso o es un demagogo. Atento a ver qué manifestación pasa por delante de su casa para ponerse a la cabeza sin saber siquiera qué es lo que le piden los manifestantes. Y de esos 2 tipos hemos tenido bastantes en los últimos años. Pero yo no soy de ninguno de esos 2 tipos de políticos. En la opinión pública está acuñada la idea de que la política es el reino de la mentira. Pues bien, yo tengo que decirles que creo que esto es así, que está acuñado, pero que tiene bastante razón, porque en la política española ha habido y hay demasiados mentirosos y por ella circulan demasiadas mentiras aceptadas como verdades indiscutibles. Hay numerosos ejemplos de políticos mentirosos que no hablan claro, que se disfrazan para que no se conozcan de verdad sus ideas cuando las tienen. En las campañas electorales, como la que estamos viviendo ahora, podemos comprobar sin grandes esfuerzos lo difícil que es saber lo que piensan de verdad los políticos. Aún sin entrar, porque no quiero entrar en muchos detalles, yo creo que es significativo el caso de Podemos y su candidata, la muy respetable jueza Carmena. Ella se empeña en decir que no es de Podemos y los de Podemos se empeñan en decir que sí que es de ellos. ¿Y cuál es la verdad? O los de Podemos que piensan de verdad, lo que dice Monedero o lo que dicen los otros. ¿Quieren ser socialdemócratas como Marx y Engels, como dijo ayer Pablo Iglesias? El propio Monedero les acusa de disfrazarse. Bueno, pues estos son 2 ejemplos sencillos de cómo es muy difícil conocer la verdad de los políticos. Pero aún son más graves las mentiras que ahora circulan como moneda corriente acerca de nuestra historia más cercana. Por ejemplo, esa repetición machacona de que la transición no fue democrática, lo que invalida nuestra Constitución. Pero ¿cómo se puede aceptar semejante cosa? Y aquí hay algún protagonista de la transición, como lo es el embajador y ministro José Lladó.
O esa otra mentira de que todos los catalanes estuvieron contra Franco en la guerra civil. O la otra mentira de que en la guerra civil todos los que estaban en el bando contra Franco eran demócratas. O la peor de todas, que la Segunda República fue un régimen idílico. Mentiras y más mentiras que, curiosamente, nadie desde los partidos de centro-derecha se atreve a discutir y que, acuñadas como dogmas de fe, distorsionan el conocimiento de nuestro pasado y pretenden condicionar nuestro presente y nuestro futuro de manera sectaria. El Evangelio dice, en una de sus frases más impresionantes, la verdad os hará libres. Pues bien, nunca como ahora se hace imprescindible reivindicar la verdad en la vida política española y acabar con tanta mentira y con tanto disfraz de los políticos. Y señoras y señores, ahora voy a hablarles de mi candidatura a la Alcaldía de Madrid. En septiembre de 2012 presenté mi dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid. Dimití entonces porque creo que la política no puede ser una profesión, sino una época de la vida que dedicas al servicio de tus conciudadanos. Yo llegué a la política con mi vida profesional hecha, como ha dicho muy bien el ministro. Yo saqué las oposiciones libres de técnico, información y turismo del Estado, que eran coeficiente 5, máximo nivel en la Administración del Estado española. Y como tenía la vida hecha, no tenía que demostrar a nadie que yo no era ni soy una profesional de la política. Y dimití en septiembre del 12, porque creo que hay que saber retirarse a tiempo y que es un privilegio elegir el momento de esa retirada y no esperar a que te retiren los electores o los dirigentes de tu partido. En septiembre del 12 me pareció que era un momento especialmente adecuado. No hacía daño a los electores, lo más importante, porque los compromisos electorales con los que me había presentado a las elecciones, año y medio antes, estaban cumplidos o encarrilados. No hacía daño al partido, porque lo dejaba con más poder que nunca, con mayoría absoluta en el Congreso, más que absolutísima en el Senado, con más ayuntamientos y comunidades autónomas que jamás. Y aquí, en la Comunidad de Madrid, con una mayoría de 14 escaños más que los demás, que ya eran 3, Partido Socialista, UPyD, Izquierda Unida, juntos y sumados. Además, con 140 ayuntamientos en la Comunidad de Madrid y habiendo ganado las elecciones en 174 de los 179 municipios de la comunidad. Y me pareció que era el momento ideal para dar el paso atrás y para abandonar la primera fila de la política. Dije que a mí no me gustaban las bicefalias en relación a la presidencia del Partido Popular de Madrid, porque me acababan de elegir por una mayoría impresionante y abrumadora en el Congreso que se había celebrado pocos meses, apenas 3 meses antes. Y me parecía que abandonar a los militantes en tan poco tiempo, pues no me pareció adecuado en ese momento. Pero en la segunda fila de la política y trabajando en la empresa privada he estado hasta ahora, desde septiembre del 12 hasta ahora. Y justo antes de las últimas Navidades anuncié mi disposición a volver a la primera fila y a optar a el puesto que el partido considerara que yo podía ser útil, por ejemplo, al de la alcaldía. Y di ese paso porque habían cambiado radicalmente todas las circunstancias que en septiembre del 12, me habían llevado a dejar la primera fila, que eran las circunstancias favorables, enormemente favorables para el Partido Popular. En diciembre del año pasado, del 14, al revés que en el 12, todas las encuestas señalaban una caída muy importante de las expectativas de voto del Partido Popular y un crecimiento espectacular de opciones como Podemos. Para entonces ya llevábamos 3 encuestas que daban a Podemos primera fuerza política en intención de voto a nivel nacional. No solo en intención de voto, en voto decidido. 3 encuestas. Ahora ya llevamos 6, bien es verdad que ahora bajando. Y como la opción de que Podemos sea primera fuerza política la considero absolutamente nefasta para todos los españoles,
Esa fue la razón fundamental de que yo diera el paso al frente este mes de diciembre. Consideré que si mi experiencia, mis ideas y mi manera de hacer política podrían mejorar las expectativas y plantar cara a la ola de populismo liberticida que ha surgido en España, ahí estaba yo. Y para eso he vuelto. Para defender mis ideas, que en los 32 años de vida política me han demostrado que son las de muchos millones de españoles y de madrileños que tienen que tener la oportunidad de votar a una opción liberal clara. Y por eso he vuelto, para intentar ser alcaldesa de la ciudad que más me gusta del mundo, donde he nacido, donde vivo y donde me gustaría vivir toda mi vida. Y si nunca he engañado a nadie, tampoco lo voy a hacer ahora. Yo quiero ser alcaldesa para hacer política. Hacer política es devolver la ilusión a los ciudadanos, con un proyecto para vivir en común, en paz, en libertad, en progreso y en prosperidad. Es devolver la ilusión a los ciudadanos que están orgullosos de ser españoles y que están cansados ya de cobardías. Es devolver la ilusión a los ciudadanos que creen en el esfuerzo personal, que creen en que la justicia premia a los honrados y lleve a la cárcel a los corruptos. Y es devolver la ilusión a los ciudadanos que creen en la libertad, que quieren vivir libres, es decir, con medios de comunicación independientes de verdad, con impuestos bajos, sin intervencionismos del Estado y de los poderes públicos en todo. Hacer política es hablar claro y explicar las cosas sin miedo, para que las entienda todo el mundo. Y en mi caso, hacer política es declararme abiertamente liberal y declaradamente patriota. Hacer política es expresar sin cursiladas, pero con sinceridad, la ilusión de ponerme al servicio de los ciudadanos. Y para hacer política, es decir, para ponerme al servicio de los ciudadanos, es para lo que quiero ser alcaldesa de Madrid. Y voy a estas elecciones con humildad y huyendo de medidas grandilocuentes. Madrid será siempre una de las grandes capitales del mundo, a pesar incluso de su ayuntamiento. Yo voy al ayuntamiento con el firme propósito de no molestar a los ciudadanos, sino todo lo contrario. Yo creo que el ayuntamiento está para hacerles la vida más cómoda, más agradable, y no para amargársela con todo tipo de prohibiciones o de afanes recaudatorios o de obras inoportunas. Yo voy al ayuntamiento a bajar los impuestos, para ahorrar dinero en todo lo superfluo, para erradicar las burocracias que exigen permisos y papeles para cualquier iniciativa, para que Madrid sea lo más amigable o lo más business friendly del mundo, para que todavía más que ahora la Policía Municipal ayude a los ciudadanos, para que todavía más que ahora Madrid esté más limpio en el suelo, en las paredes y en el aire, para plantar muchos más árboles, muchos más de los que ya planté en los 6 años que fui concejal de Medio Ambiente, para que Madrid sea cada vez más verde y más deportivo, y para que luzcan aún más los infinitos monumentos y tesoros artísticos y culturales que ya encierra Madrid. Y voy para prestar atención a las pequeñas cosas, para escuchar a los madrileños. Ellos tienen que ser los dueños de su ciudad, porque esta es una ciudad que les encanta a todos sus vecinos, porque es una de las características esenciales de Madrid, que les encanta a todos los madrileños y a los que vienen que se quieren quedar. Ninguno se ve viviendo en otro sitio. Esto me ha recordado a los embajadores que vienen a Madrid, muchas veces se quedan, y que me he olvidado de saludar al embajador de Gran Bretaña y de Italia que han venido esta mañana. Ninguno se ve viviendo en otro sitio de los madrileños, y como la quieren y como están contentos de vivir en Madrid, ellos son los más interesados en que la ciudad esté cada día mejor. Y como la política municipal no es igual que la parlamentaria, yo voy al ayuntamiento completamente abierta a llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas en todo aquello que sea bueno para los madrileños. Las sugerencias positivas de los demás grupos siempre tienen que ser consideradas y, si son aceptables, aceptadas. Esta es mi actitud para optar a la alcaldía de Madrid.
Y la he plasmado en una serie de compromisos que he hecho públicos, y esa lista de compromisos, que es el resultado de bastantes debates, algunos incluso encendidos con mis colaboradores y mis compañeros de candidatura, porque he tenido especial interés en no aburrir a los electores con un programa electoral de infinitas medidas. He preferido dejar claros, muy claros, los principales compromisos que adquiero con los electores para lograr un Madrid más libre, más verde, más limpio, más próspero, más solidario, que ayude más a los madrileños que más necesitan esa ayuda. Yo considero esenciales todos esos objetivos. Y, por supuesto, previo a toda acción de gobierno municipal, considero el compromiso de transparencia para luchar contra la corrupción. O, mejor dicho, para ponérselo difícil al que tenga la tentación de corromperse. Por eso, para extremar la vigilancia sobre la marcha del ayuntamiento, uno de mis compromisos es la creación de un departamento de auditoría y buenas prácticas para vigilar el correcto funcionamiento de todo el ayuntamiento y, en primer lugar, el comportamiento de todos los cargos públicos. Ese departamento, que yo no me invento nada, lo copio, es imitación del que ya tienen todas las grandes entidades financieras y las grandes empresas, el Departamento de Compliance, va a atender todas las denuncias que le lleguen y las va a investigar. Porque ya sabemos que muchas veces los rumores llegan, pero como no están certificados y no se prueban y no tenemos tiempo de investigarlo todo, pues va a haber un departamento que se va a dedicar solo a eso. Y, señoras y señores, yo confío en no haberles defraudado, en haber hablado claro, como siempre. Y ahora estoy dispuesta a contestar a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, doña Esperanza. Vamos a comenzar. Hay muchas preguntas, como se puede imaginar. Trataré de ordenarlas de la mejor manera. Beatriz Triper, del Diario Financiero, dice: la candidata por Ciudadanos, Bodega Villacís, afirma que en el Ayuntamiento sobra el 25% de cargos y de órganos. ¿Qué opina sobre estos recortes? ¿Es necesario reestructurar el Ayuntamiento? ¿Cómo va a reducir usted la excesiva deuda del Gobierno? Bueno, lo primero que tengo que decir, y aquí está Concha Dancausa, que ha sido una de las protagonistas de esta magnífica gestión en todo lo que es la ortodoxia financiera, es que el Ayuntamiento de Madrid ha reducido su deuda con la alcaldía de Ana Botella de una manera impresionante. Han reducido la deuda de 6.000 y pico a 4.300 millones de euros. Eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid sostenible. Ana Botella y Concha Dancausa han dejado al Ayuntamiento en sostenibilidad, es una palabra que está ahora tan de moda, para que los demás, no solamente con la reducción de la deuda, sino lo que es más importante y más difícil de hacer en una administración pública, con una reducción del gasto corriente nada menos que en 500 millones de euros, es lo que hace posible que cualquiera, sea yo la alcaldesa o sea otro, vaya a poder hacer funcionar el ayuntamiento. Si a eso unimos que el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que es el inmobiliario más grande de España, porque debe tener como 1.700 edificios, pues habrá que hacer una evaluación sin prejuicios de si son todos ellos necesarios y alguno que no sea necesario, utilizarlo para el pago de la deuda. Inma Avia, de PR Noticias, dice... ¿De qué? De PR Noticias. Es Sí, lo conozco muy bien. Es una página web. ¿Cree usted que hay un complot de los otros partidos contra el PP? ¿Pactará con Ciudadanos si se da el caso? ¿Se plantearía tener concejales de Ciudadanos en su gobierno? Yo necesito una hoja porque a mí si me hacen varias preguntas no me acuerdo cuál era la primera. Le doy unas cuantas. Tengo. A ver, ¿cuál era la primera? ¿Que si todos están contra el PP? Sí. No le quepa a usted la menor duda. Si no tienen otro programa, pero si es que lo han dicho.
Lo único que quieren, la candidata de Izquierda Unida al Ayuntamiento lo ha dicho con toda claridad. Los de Podemos exactamente igual y el Partido Socialista igual. Bueno, es que el secretario general del Partido Socialista ha llegado a decir que él puede pactar con cualquiera, o sea, con Podemos, el bolivariano, aquel que, en fin, que ha aceptado en el Parlamento Europeo que estén los líderes de la oposición en Venezuela prisioneros políticos y no se ha dignado votar a favor, y que no le parece mal que a Felipe González le declaren persona non grata en Venezuela, y ahora que me parece que le han declarado no bienvenido, ¿no? O algo así. Bueno, pero es que el secretario general ha dicho que se puede pactar con todos, menos con el PP y con Bildu, que a mí me parece un escándalo que el señor secretario general de un partido serio, como creía yo que era el Partido Socialista, meta en el mismo saco al Partido Popular con todas las víctimas del terrorismo que tenemos, como los tienen ellos, es verdad, también, y a Bildu, que son los que apoyan a los asesinos. Esto me parece increíble, pero vamos, a la primera, por supuesto que sí. Solamente tienen en mente eso, echar al Partido Popular, y si tienen que unirse, se unirán a quien haga falta. ¿Pactará usted con Ciudadanos si se da el caso? Le preguntan también. ¿El qué, perdone? Si pactará usted con Ciudadanos si se da el caso y si se plantearía tener concejales de Ciudadanos en su gobierno si fuera necesario. Bueno, a mí no me asustan ni me escandalizan los gobiernos de coalición. Yo he formado parte de un gobierno, de un gobierno de coalición y de un gobierno en minoría. El gobierno en minoría del primer gobierno de José María Aznar, en el que tuve el honor de ser ministra de Educación y Cultura, y no teníamos mayoría en el Congreso. De hecho, el plan para mejorar la enseñanza de humanidades en la secundaria fue derrotado porque los socialistas se unieron a los nacionalistas y no pudimos llevarlo a cabo en aquella legislatura. Se tuvo que hacer en la siguiente, en la que tuvimos mayoría absoluta. Pero es que en el Ayuntamiento de Madrid yo he formado parte de un gobierno de coalición. La coalición popular, que teníamos 20 concejales, hicimos alcalde o votamos para la alcaldía a Agustín Rodríguez Sagún, que había ganado 8 en las elecciones y que tenía además el 9º, que era Ramón Tamames, que era el portavoz de... me parece que se presentó como Partido Comunista todavía, no era todavía Izquierda Unida, y sin embargo formó parte de nuestro gobierno. Por lo tanto, no me escandaliza en absoluto el que haya gobiernos de coalición, pero yo creo que hay que aclarar que un ayuntamiento no es una comunidad autónoma, mientras que en una comunidad autónoma, y lo estamos viendo lo que ocurre en Andalucía, para gobernar hace falta tener más votos síes que noes. En un ayuntamiento, si no hay mayoría absoluta en la primera votación, es decir, si entre la coalición de perdedores no tienen mayoría absoluta, en la segunda votación es alcalde el más votado, tenga o no tenga mayoría absoluta. Vamos, el que tenga mayor ¿cómo se dice esto? La mayoría mayor, pero sin tener mayoría absoluta. Antonio García, de Telemadrid, dice: ¿usted cree que un triunfo de una coalición de izquierdas en el Ayuntamiento, liderada por Podemos, puede parar Madrid, afectando al bienestar, al progreso, a la economía, etcétera? Le pregunta si usted lo cree. Y Luis del Álamo, perdone. Todo eso me parece seguro, pero me preocupa muchísimo más la utilización que iban a hacer del poder en la ciudad de Madrid para elevar a su líder, Pablo Iglesias, a ser la primera fuerza política nacional. Eso sí que me preocupa. Yo ya lo he dicho y lo creo. Si Podemos es primera fuerza política a nivel nacional, será la última vez que votemos libremente. No digo que votemos, seguiremos votando, también votan en Cuba. También se votaba en las repúblicas socialistas soviéticas. No, es que no votaremos libremente en Venezuela, porque no habrá ni justicia independiente, ni medios de comunicación plurales, no habrá libertad. Elsa Viejo, de Estrella Digital, le pregunta si está usted preocupada con la última encuesta de Metroscopia que publicó ayer El País y que le acerca al empate técnico con Manuela Carmena.
Pues sí, estoy preocupada porque si eso es cierto, y yo no digo que no lo vaya a ser, las encuestas son la fotografía de un día, a lo mejor la señora Carmena continúa subiendo y la del domingo pues gana las elecciones. Entonces esto, allá los madrileños que quieran tener a Podemos en la alcaldía. Yo lo considero verdaderamente, bueno, pues un atentado a los principios que yo defiendo, que son la libertad, la vida, la propiedad y el imperio de la ley. Y, por supuesto, al orgullo de ser españoles. ¿Cree usted que la señora Carmena ha dado explicaciones suficientes al decir que está archivado el caso de los trabajadores a los que no pagó la empresa de su marido? Pues yo simplemente les pido que hagan el ejercicio de pensar si en vez del marido de la candidata Carmena fuera el marido de la candidata Aguirre, el que hubiera tenido un problema económico como tienen muchísimas empresas y no hubiera podido pagar a sus trabajadores y previamente no les había contratado en la categoría de arquitectos. Ya dijo la señora Carmena que no eran trabajadores, que eran arquitectos. Si esto hubiera hecho mi marido, un juzgado le hubiera condenado a pagar X cantidades, me parece que eran 120.000 euros o algo así, y mi marido me hubiera cedido a mí sus bienes, la casa donde vivimos y una finca en el Espinar, y estos señores siguieran sin cobrar, pues yo no sé lo que estarían diciendo. Yo no acuso a la señora Carmena de nada, de ningún ilícito penal ni de ningún delito, pues faltaría más. Ella es una jurista muy... Pero claro, no sé cómo se sentirá teniendo ella todos esos bienes libres de cargas y los trabajadores de su marido sin cobrar. Es simplemente una cuestión de sentimientos. Más preguntas. La opinión sobre el aborto le ha costado a Cristina Cifuentes una campaña en contra con la intervención de la Junta Electoral que la ha prohibido. ¿Considera usted que se han lesionado los derechos de Cifuentes con esta campaña de los antiabortistas? Bueno, la Junta Electoral ha dictaminado que esa campaña no estaba ajustada a la ley y que no podía seguir adelante. Yo estoy a favor de la libertad de opinión, de la opinión de Cifuentes y de la opinión de los señores que hacen esta campaña, pero en este caso la Junta Electoral ha dictaminado. ¿Qué va a hacer usted para que los madrileños dejemos de estar tan fritos a multas, por decir fritos ni no decir otra cosa? Pues esa es una de las mayores ilusiones que tengo. Acabar con el afán recaudatorio de las multas. Las multas tienen que estar para corregir conductas que pongan en peligro la circulación, que entorpezcan, que dificulten, para todo eso, pero no para que el ayuntamiento recaude. La presión impositiva en Madrid es para muchos insoportable y le preguntan qué impuestos va a bajar y cómo afectarán al bolsillo de los madrileños. A ver, en este momento el IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles, tiene un límite por abajo. La ley, lo máximo que permite bajar el IBI es al 0,4%. Ahora está en el 0,54%. Yo me he comprometido a bajarlo al 0,4% a lo largo de la legislatura. Pero creo que eso no es bastante, porque lo que ha ocurrido en Madrid también es que se ha hecho una revisión catastral justamente cuando la crisis no había empezado todavía o estaba muy incipiente. Y esa revisión catastral ha llevado a que muchas veces los pisos en Madrid tengan un valor en el catastro superior al que tienen en la realidad. Y eso es lo que no puede ser. Por eso yo, si soy alcaldesa, me propongo, además del compromiso de bajar el IBI, que exigir al catastro que revise los valores catastrales y los vuelva a poner como estaban en el 2007, antes de la crisis, porque aquí ha habido una crisis del inmobiliario enorme y todo el mundo sabe que el valor real de los pisos ha bajado. El IBI, la plusvalía, por supuesto, cuya recaudación ha subido de 100 millones a 500 y la gente pues se da muy bien cuenta cuando tiene que pagar el impuesto de plusvalía, que es cuando recibe alguna herencia. Está exenta del impuesto de sucesiones y donaciones que yo quité. La gente está exenta de pagar el impuesto de patrimonio, pero de repente se encuentra con un impuesto de plusvalía terrorífico, que ha multiplicado por 5 su recaudación en los últimos 5 años del ayuntamiento. Y ese también me propongo bajarlo.
como me propongo bajar otros impuestos municipales, y mi compromiso es no subir ningún impuesto y, en lo posible, bajarlos todos. El impuesto de circulación, por ejemplo, pues no tengo muy claro que haya que bajarlo, porque creo que tener coche en una ciudad como Madrid tiene unas consecuencias para la contaminación que hacen que el bajarlo, pues a lo mejor estimule a los automovilistas a tener más coches. Lo pensaré, pero ese no es mi compromiso. Mi compromiso es no subir ninguno, en lo posible bajarlos todos y bajar con toda claridad el IBI, las plusvalías y también el impuesto de construcciones. La alcaldesa Ana Botella todavía no ha dado el visto bueno para que se aprueben proyectos para Madrid como la Operación Chamartín o el proyecto Canalejas. ¿Qué piensa usted hacer con estos proyectos que prometían miles de puestos de trabajo para los madrileños? Bueno, los proyectos, pues si cumplen las normas, tienen que ser aprobados con la máxima celeridad, por supuesto que sí. Si no se han aprobado todavía, será porque habrá alguna norma que no cumplen. En el momento que se cumpla la ley y que se cumpla todas las exigencias que el urbanismo madrileño tiene, por supuesto que se aprobarán. Si no se ha hecho todavía, no será porque no haya querido la alcaldesa, será porque no ha podido hacerlo. Hablando de la alcaldesa, en la recta final del mandato de la señora Botella parece que se ha producido algún enfrentamiento entre ustedes. Ayer usted defendió con entusiasmo a Aznar en el mitin que ofrecieron ustedes dos. ¿Usted se siente más cerca de Aznar o de Botella? Pero espera un momentito porque hay más preguntas sobre Botella. No, por favor, una. Cristina pero es que son muy parecidas. Cristina de la Hoz, de Zoom News, dice, comparte, como dijo ayer Aznar, que ha habido ingratitud hacia la actual alcaldesa, a la que no se ha reconocido su gestión. Víctor Romero le pregunta en ese mismo sentido, Virginia García Fontcuberta, de Europa Press, Felipe Serrano, de la cadena SER, y Yolanda González. ¿Considera usted, como señor Aznar, que el PP debería agradecer a Ana Botella su gestión al frente del Ayuntamiento de Madrid? A ver, que la política es ingrata, yo creo que eso lo sabe a lo mejor mejor que nadie el señor Aznar. Pero yo lo que tengo que decir es que José María Aznar ha hecho por España una tarea tan impresionante y tan de titanes como fue el que el Partido Popular, a partir de 1990, cuando él llega a la presidencia, sea el gran partido del centro-derecha español que incluía absolutamente a todo el mundo, que, como él dice, estaba a la derecha de la izquierda, y la labor que hizo en los 8 años que fue presidente del Gobierno y en los anteriores como presidente del partido, creo que le encumbran al máximo. La historia recordará a Aznar con los grandes políticos españoles, no les quepa a ustedes la menor duda. Y a Ana Botella, en todas aquellas ocasiones en que yo he podido, por ejemplo hoy, en otra pregunta anterior, he reconocido el mérito impresionante que ha tenido de llevar la alcaldía en estos años tan difíciles. Y hoy quiero reconocer también el papel que Ana Botella ha tenido en esa construcción del Gran Partido Popular y en ese gobierno primero del Partido Popular. Ana ha sido esa gran mujer que está detrás de un gran hombre, aunque Ana ha ayudado en todo momento al Partido Popular, ha ayudado a José María y luego ella, en su propia carrera política, creo que en el Ayuntamiento de Madrid ha hecho una labor excelente. Esto es lo que tengo que decir de los dos y, desde luego, los tiquismiquis de unos y de otros, que gustan mucho a la prensa, pero yo hablo muy claro y no entro en esas cosas. El banquillo en el Partido Popular está entre Soraya y Cospedal, o más bien en dirigentes como Pablo Casado o usted misma. En el Partido Popular hay muchísimo banquillo. Le puedo asegurar a usted que hay gente joven, gente un poco menos joven y gente madura que tiene ideas y que atrae enormemente a los electores, que eso es lo importante. Quizás se deben propiciar más los debates internos en el Partido Popular para que surjan más líderes jóvenes,
Pues es posible que sí. Ya saben ustedes que yo propugno el cambio en la ley electoral para que los representantes, los elegidos, estemos más pendientes de los que nos eligen que de aquellos cuyo dedo nos pone o nos deja de poner en la lista. Usted ha dicho, doña Esperanza, que va a trasladar su despacho a donde siempre estuvo, en la Plaza de la Villa, pero no ha quedado claro si Cibeles se desmantelará del todo en su uso actual y, si no es así, no se duplica el gasto que justamente quiere evitar y que ya se ha referido al ahorro de edificios. Mire, el que la alcaldesa, sí lo soy yo, los madrileños quieren, si Dios quiere y los madrileños me votan, vaya al despacho que ahora tiene el presidente del Pleno, Ángel Garrido, pues cuesta exactamente 0 euros. 0. Eso es lo que yo me propongo hacer, ocupar el despacho de la Casa de Cisneros, el que está en la Plaza de la Villa, en ese lugar absolutamente central del Madrid monumental, donde ha estado siempre el despacho del alcalde. ¿Qué se hace con no el edificio de correos solo, sino con esa calle que se ha cubierto con 5 pisos que hay que calentar y enfriar? Pues ya lo iremos pensando cuando yo sea alcaldesa. También le preguntan si va a volver a abrir el Parque del Oeste al tráfico los fines de semana y la Casa de Campo. Y también le preguntan cómo mejorar el medio ambiente. A ver, los alcaldes de los municipios que están en el noroeste de Madrid, de Pozuelo, de Boadilla, de Las Rozas, de Majadahonda, todos ellos me han escrito para pedirme que los fines de semana, por qué razón se tiene que cerrar el Parque del Oeste. Y yo me propongo abrirlo como está abierto entre semana para que puedan disfrutar de Madrid también los ciudadanos de esos municipios. La Casa de Campo yo creo que está muy bien como está y para mejorar la contaminación en Madrid, la aplicación estricta de la ordenanza creo que es más que suficiente. En esta campaña en Madrid hemos visto que la renovación de las 2 formaciones con más éxito en las encuestas pasan por usted y Manuela Carmena, 2 mujeres, digamos, de cierta edad. Esto que está diciendo usted no le gustaría nada a Carmona. Hay un Carmona y una Carmena. A Carmena. Le preguntan si está equivocado Albert Rivera con su planteamiento de juventud o la experiencia es un grado. ¿Le irá mejor a Rivera si estuviese callado? ¿No cree que Ciudadanos tiene una difícil papeleta a la hora de pactar? Si permite gobernar al PSOE, puede alejarse de una buena parte de sus electores y si facilita las cosas al PP, puede ocurrirle, como le pasó al CDS, que tarde o temprano le engulla el Partido Popular. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué le parece todo eso? Bueno, a ver, yo vuelvo a las generales. A mí Albert Rivera me parece lo encuentro admirable porque ha defendido a España en el Parlamento de Cataluña con una convicción y con una tenacidad que solo igualan los representantes del Partido Popular en Cataluña. Dicho esto, yo creí que coincidía con Albert Rivera en que era liberal. Creí que lo era él y que lo era Garicano, con quien estuve pues bastantes horas hablando de la crisis y de política mientras era presidenta de la Comunidad de Madrid. Resulta que han presentado su proyecto y ya no son liberales, son socialdemócratas. Van a reponer el impuesto de patrimonio, van a reponer el impuesto de sucesiones y donaciones. Dicen que no se puede hacer dumping fiscal, entonces tenemos que subir todos los impuestos como están los catalanes, que pagan el 56% de impuesto de la renta. Y luego ahora dicen que no se puede haber más de 2 personas en cada habitación, unas cosas, no sé si van a llevar al portero a que mire a ver quién, verdaderamente chocante. Y eso último que dice usted, que todos los nacidos después del 78 no tienen que estar en la política. Yo la verdad pues estoy, en fin, sorprendida y desagradablemente sorprendida con estas nuevas, no sé, proposiciones o propuestas que hace el partido ¿Ha hablado recientemente usted con el señor Rivera? Pues no, la última vez que le vi fue en la fiesta de Antena 3. Seguramente les queda mucho por hablar. Pues no lo sé, claro que sí. Yo ya le digo que soy una admiradora de Albert Rivera, pero me ha sorprendido que se hayan vuelto socialdemócratas ahora. María Luis Auñón
de Radio Nacional de España, dice, habiendo sido concejala y ministra de Cultura, no se ha referido usted con detenimiento en su discurso a sus compromisos en materia cultural. ¿Qué quiere hacer con la cultura en Madrid? Con la cultura en Madrid, pues lo he dicho, que todos esos monumentos, museos, galerías de arte, todos esos lugares, los teatros, todos estén aún más abiertos a los ciudadanos que lo están ahora, que lo están muchísimo. Entonces, si por cultura se refiere a los que siempre están contra el PP, los de La Ceja y compañía, pues yo en eso no estoy, la verdad. Las cosas como son. Para mí la cultura con mayúscula. Paco Ramírez, presidente de Colegas, dice, ¿cree que potenciar el turismo gay lésbico en la ciudad de Madrid es positivo para un mayor impulso de la economía en la ciudad y para fomentar una mayor diversidad sociocultural en Madrid? También le preguntan qué le parece que debería hacerse para promover todavía más el turismo en la ciudad de Madrid. Bueno, el señor ministro, que está aquí, seguro que puede echar una mano sobre qué podemos hacer todavía para promover más el turismo. Yo soy una profesional del turismo antes de ser política y la verdad es que me parece importantísimo que una ciudad como Madrid se promueva como lo que es, un grandísimo atractivo turístico, aunque no tengamos playa, porque tenemos todo lo demás. Y no solamente el turismo monumental, de museos, de exposiciones, de monumentos, de visitas históricas, ¿no? El turismo de compras, por ejemplo, que es una cosa que nos atrae mucho a los madrileños para ir fuera. ¿Por qué no vamos a atraer a los demás? Y aquí tengo que dar un toquecito a los señores de AENA, que ponen unas tasas para los vuelos low cost en Madrid, que no tienen parangón en el resto de España. Y esto es lo que hace que los madrileños no podamos volar barato y que mucha gente tampoco pueda venir. Ya sé que AENA no depende del Ministerio y que seguramente el Ministerio estaría de acuerdo conmigo. Pero ¿que hay que atraer más turismo? No me cabe la menor duda. ¿Tenemos ya mucho turismo y estamos creciendo? Por supuesto que sí. ¿El turismo gay? Pues, por supuesto, como cualquier otro nicho de atractivo de turismo, claro que sí. Madrid es una ciudad que se conoce por ser abierta, por ser integradora, por no discriminar, y en este caso, pues yo creo que tenemos un barrio que es conocido no solamente en España, sino en Europa y muchas veces en el mundo entero. Bruno García Gallo, del País, dice, ¿se compromete usted a devolver de su bolsillo el dinero que pudieran robar o malversar cualquiera de los cargos? Me encantaría devolverlo de mi bolsillo, pero es que mi bolsillo no crea usted que tiene mucho. De los cargos y miembros de la lista en el ayuntamiento. La lista del ayuntamiento, por primera vez en la historia de España que yo sepa, todos y cada uno de los candidatos se han sometido no solamente a mi interrogatorio, sino al interrogatorio de todos los periodistas que les han querido preguntar. Para todos y cada uno de ellos hemos convocado una rueda de prensa para que les pregunten, les hagan el escrutinio y para que, en fin, puedan determinar si son o no son idóneos para figurar en la lista del ayuntamiento. Entonces, yo, desde luego que no me puedo comprometer a semejante cosa, pero a lo que sí me comprometo es a que el Departamento de Auditoría Interna, por una parte, el portal de transparencia, por otra. Y algo que no he dicho todavía, pero que creo que es muy importante hacer, las modificaciones, no en la ley, porque el ayuntamiento no puede modificar una ley, tiene que ser el Congreso de los Diputados, pero sí en la interpretación que se hace de la ley. La ley dice que los contratos inferiores a 12.000 euros se pueden dar, los contratos menores que se llaman, por procedimiento negociado y sin publicidad. Pues me propongo bajarlo a 3.000. Los negociados sin publicidad, a mí ha sido una cosa que no me ha gustado nunca, los que han trabajado conmigo en la Comunidad de Madrid saben que los tenía prohibidos. Y en lo que respecta a los grandes contratos, hay que, primero, huir de las mejoras, porque las mejoras son algo que introduce discrecionalidad. Y hay que poner
Ya sabemos que la subasta no está ahora mismo permitida en nuestra ley, cosa que siempre me ha sorprendido, porque yo creo que la subasta es lo más objetivo de todo, pero hay que hacer concursos en los cuales el precio de verdad sea la variable que más cuente. Y el resto de las consideraciones que sean absoluta y totalmente objetivables. Y todo eso en el portal de transparencia, para que todo el mundo lo pueda valorar. De modo que el que tenga la tentación de corromperse, lo tenga difícil. Usted ha llevado a su Chester, a María San Gil. ¿Piensa llevar a algún otro miembro del Partido Popular? Bueno, hoy tenemos aquí al ministro, que no está en Chester, porque no ha puesto usted aquí el Chester, pero si llegamos a tener un hinchador, lo hinchamos y nos ponemos. Ha estado el presidente del Gobierno conmigo en la bicicleta, la vicepresidenta estuvo en un acto de deportes, ha estado, no sé quién más ha habido, y María San Gil evidentemente ha venido. Y yo lamento muchísimo que María San Gil no siga en el liderazgo del Partido Popular del País Vasco. Me hubiera gustado que siguiera. Pero vamos, bueno, ayer estuvo Aznar y quiero decirle que por supuesto que colaboran en la campaña todos aquellos que quieren, en el Chester o no. Al Chester vino el candidato de Soria, me parece, porque quería venir, ha venido bastante gente. El presidente de las Islas Baleares, Bauzá, sí. ¿El líder que necesita España se parece más al perfil de Rivera o al de Rajoy? Le preguntan más cosas sobre esto, pero le iré diciendo de una en una. El líder que necesita España en este momento es Rajoy, que tendrá a lo mejor pues poca afición a las tertulias televisivas, pero que es un gran líder, un señor muy serio que ha enderezado la economía, que en este momento era el mayor problema cuando él llegó. Patricia Raduá, de las Mañanas de Cuatro, dice: si el Partido Popular no obtiene los resultados esperados el domingo que viene, ¿pedirá usted que se convoque un congreso extraordinario para presentarse como alternativa a Rajoy? No, es que esto lo ha puesto un sitio que se llama El Confidencial Digital, que se dedica a decir mentiras contra mí. Por ejemplo, dijo, Aguirre veta a La Sexta. Yo había ido al programa de Jordi Évole, tenía convenido ir a La Sexta Noche, Aguirre veta a La Sexta, y hoy ha dicho esto, que francamente no sé de dónde se lo ha sacado. Sí, o sea, los chismes anónimos deben de tener mucho morbo, pero sería mucho mejor que dijera, no, Esperanza Aguirre se lo ha dicho a fulano. A ver. Ana Isabel Gracia, del Confidencial.com, se pone... Es distinto el Confidencial.com del Confidencial Digital. Lo digo para los que no son conocedores. Ana Isabel se pone en el caso contrario, es decir, si gana usted la alcaldía, se ha comprometido a dejar la presidencia del Partido Popular de Madrid. ¿Cristina Cifuentes es la mejor persona para sucederle a usted como presidenta del partido? A ver, Ana Isabel tiene muchas ganas de adelantar cuestiones, pero primero, tengo que ganar las elecciones. Segundo, tengo que gobernar y ser alcaldesa. Tercero, tiene que convocarse el Congreso Regional de Madrid, lo que según nuestros estatutos se hace después del Congreso Nacional. Entonces, Anaís, ya hablaremos cuando llegue ese momento. En nombre de EBT, de Asisa y de Red Eléctrica de España, el presidente de esta última compañía, que hace posible, junto con las demás, este foro, va a despedir el acto. Buenos días. En primer lugar, agradecer de verdad una vez más la presencia del ministro Soria, en este caso como presentador. La verdad que para nosotros es un honor. Decía el ministro Soria que Esperanza Aguirre tiene el mayor y el mejor bagaje para ser alcaldesa, que es creíble, que es coherente. Creo que lo ha demostrado a lo largo de su vida profesional y política. Es brillante, es clara, es coherente, es valiente. Quiero aprovechar para decirles que hace cerca de 9 años a mí me animó a presentarme de candidato a la alcaldía de Tres Cantos. Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Y la verdad es que, Esperanza, fui feliz como alcalde de Tres Cantos aplicando precisamente este programa que hoy nos has anunciado y que tú has aplicado. De manera que, y no quiero comprometer a los otros 2 patrocinadores, te deseo lo mismo. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias, Pepe.